Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gracias por conectarse a este evento. Este es un evento un poco distinto a los que venimos haciendo. Es un poquito más exclusivo. Invitamos una audiencia un poco más reducido, porque básicamente tiene que ver con algo más bien introductorio a los mercados de capitales y a las nociones de la inversión, ¿sí? La idea central acá es repasar algunos conceptos básicos, pero después también, digamos, sobre el final, hablar un poquito de la coyuntura de los mercados y obviamente dejar abierta la posibilidad de preguntas y respuestas para todos. Eh, pero bueno, básicamente mi idea central acá es tratar de, no sé si la palabra es convencerlos, ¿sí? Pero la idea central es despertarle un poco esa sensación de por qué es tan importante invertir, hacerlo pensando en el largo plazo, ¿sí? Y tener una estrategia de inversión que esté bastante alineada con nuestros objetivos de inversión, ¿sí? Para eso voy a compartir la presentación que tengo para el día de hoy, que les preparé especialmente para este evento. Y bueno, básicamente avanzar en el transcurso de la misma para ir cumpliendo con estos objetivos de esta presentación. Obviamente este webinar digamos, lo catalogamos como convertirte en un inversor y no morir en el intento. Yo sé que en la Argentina, y diría básicamente también en toda Latinoamérica, ¿sí? Que hay una muy baja penetración de la educación financiera y esta noción de invertir los ahorros, ¿no? Pensando en el largo plazo. También debo admitir que en España, por ejemplo, o en otros países europeos, también la penetración ha sido bastante baja. Hace poco leí un artículo donde prácticamente decía que solamente el 3% de los ahorristas canalizaba justamente su ahorro en inversión en instrumentos que tenían que ver con acciones o fondos comunes de inversión, lo que se llaman fondos mutuos en el exterior, ¿no? Y eso, digamos, también tenía que ver básicamente con el desconocimiento de cómo funcionan estos activos y demás cuestiones, ¿no? Entonces, para ir al grano de esta presentación y para convencerlos a quienes están escuchando de por qué hay que romper esta inercia de ser un ahorrista y pasar a ser un inversor, hoy tengo para presentarle tres argumentos válidos que yo considero que justamente tienen fuerza per se, como para pensar de que es necesario poner manos a la obra justamente en bueno, invertir nuestro ahorro. El primer argumento que yo encuentro es que mi situación futura puede ser muy diferente a mi posición actual, ¿no? Y esto, digamos, le cabe más generalmente a personas, a profesionales que atraviesan quizás unos muy buenos años a nivel justamente profesional y sus ingresos, ¿sí? Donde eventualmente tienen la posibilidad de en una franja etaria de entre los 30 y los 45 años tener ingresos recurrentes muy, muy importantes, muy interesantes, y que eso le permite dos cosas, ¿no? En primer lugar, le permite aumentar su bienestar de vida y en segundo lugar, le permite también darse gustos de consumo discrecional mucho más, obviamente, potentes. Sin embargo, el sesgo del comportamiento de generalmente todo este tipo de personas tiende a pensar de que ese confort, ¿sí? En cuanto a la relación de bienestar e ingresos puede durar de aquí a la eternidad, digamos, ¿no? O de aquí hasta eventualmente cuando se retiren y cuando estén, digamos, atravesando la vida pasiva. Y así como los mercados se mueven en ciclo, también se mueve en ciclo nuestra carrera profesional y nuestros ingresos. Entonces, claramente no hay nada que nos asegure de que nuestra posición futura va a ser igual o mejor que la que tenemos actualmente en términos de ingresos, y por lo tanto uno debería pensar en lo que hacen o lo que hicieron varios países del mundo en épocas de vacas gordas, bueno, ahorrar para, digamos, poder suavizar el ciclo cuando venía las vacas flacas, digamos, ¿no? Para hablarlo con un lenguaje un poco más criollo y más simple. De la misma manera, uno tendría que pensar sus finanzas personales y sus finanzas a nivel familiar, digamos, ¿sí? Si estamos atravesando un buen momento de ingresos profesionales, bueno, sería, digamos, al menos de sentido común tratar de ver de
ahorrar un poco más durante esos periodos, invertir ese dinero y desahorrar en la medida que tengamos algún traspié hacia el futuro, si nuestra carrera profesional, bueno, no está tan fuerte en términos de ingresos como pueden estar ahora. El segundo argumento que yo invito, digamos, a desafiar a muchos que dicen que ahorran, es que en el mundo hay inflación, digamos, ¿no? Si bien no es la inflación en la Argentina, esta inflación donde claramente, bueno, tenemos una inflación que se encuentra, digamos, entre las más grandes del mundo, si entre el top 10 más grande del mundo, en el mundo hay inflación. Y un caso bien claro, a pesar de que no es un flagelo, en los países desarrollados también un 2-3% de inflación anual tienen. Los invito a ver cuánto valía un combo de McDonald's en Nueva York en el año 2000 y cuánto vale ahora, digamos, ¿no? Eventualmente, claramente vamos a ver que en términos nominales de dólares, ese combo pasó más o menos de 3 dólares con 50, casi 7 dólares ahora. Y eso, si bien no ha sido traumático en términos del flagelo de la inflación per se, como lo conocemos, quiere decir que hay inflación. Por lo tanto, para aquellos que me dicen, yo ahorro, ¿sí? Yo ahorro y cambio todos los pesos que puedo y los convierto a dólares y de ahí los tengo sin trabajar esos dólares, los guardo en una caja de seguridad, los dejo en mi cuenta comitente, incluso acá en Inviu o en cualquier otra cuenta de inversión y no los pongo a trabajar una tasa de interés, tengo una mala noticia que después de una determinada cantidad de años el poder adquisitivo de pérdida ha sido bastante grande, a pesar de que no se habla de inflación a nivel mundial. No se hablaba por lo menos hasta el año 2020, ahora quizás con la mega emisión que hubo de los países centrales, quizás vuelva, digamos, a estar en el centro de la escena de esto. Y el tercer argumento válido, más para los que vivimos acá en Latinoamérica, es que si uno prevé, digamos, vivir de su jubilación en su edad o en su etapa activa, bueno, claramente tenemos un problema, digamos, ¿no? Un problema porque si no ahorramos a tiempo, vivir de la jubilación va a implicar disminuir muchísimo nuestra calidad y bienestar de vida. Y para ello les traigo acá cuáles son las jubilaciones en dólares promedio de los principales países de Latinoamérica. No hablemos de la Argentina, ¿no? Pero fíjense que al tope de la lista está Uruguay con 355 dólares, pero en promedio una inflación, en una jubilación promedio en Latinoamérica está en el orden de los 220 dólares. Imagínense si ustedes pudieran vivir, ¿sí? Con ese nivel de ingresos y mantener su bienestar, digamos, de vida a lo largo de su etapa pasiva, comparándola con la que tienen ahora. Claramente no. Y entonces es necesario no solamente ahorrar, sino pasar al proceso de inversión. Y acá hago una simulación muy básica, una simulación que tiene que ver con que podemos empezar hoy mismo, hay que empezar hoy mismo. Y acá fíjense que yo hago dos ejercicios teóricos, digamos, para entender el impacto de lo que es el ahorro más la inversión de largo plazo. En el primer ejercicio teórico, lo que yo digo, bueno, vamos a tener como objetivo ahorrar $1000, ¿sí? Por año. Esto es algo así como 83 dólares por mes. ¿Sí? Y lo vamos a poner a trabajar a un retorno anual del 6% anual. Y lo que voy acumulando cada año más los intereses los voy reinvirtiendo y le voy sumando $1000 adicionales cada año, ¿no? De vuelta el esfuerzo de eso es bastante bajo porque implica ahorrar 83 dólares por mes, ¿sí? Bueno, al final del año 25, si repetimos ese ejercicio, vamos a tener un fondo, ¿sí? Anticíclico, un fondo para nuestra etapa de la jubilación de 62.706 dólares, ¿sí? Supongamos que nos jubilamos a los 65, 68 años y nuestra expectativa de vida, de sobrevida es de 15 años adicionales. Eso implicaría tener alrededor de 350 dólares mensuales disponibles, ¿sí? Adicional a la jubilación. Entonces ahí va tomando un poquito más de forma, digamos. Fíjense que con un poco esfuerzo de ahorro, ¿sí? Pero con disciplina y tratando de invertirlo de manera organizada, con una estrategia, podemos tener una jubilación adicional cuando nos retiramos. Y si nos ponemos aún más exigentes y hacemos este ejercicio, dos veces, digamos, perdón, no dos veces, si hacemos este ejercicio un poquito más de exigencia en términos del ahorro y en términos del retorno anual que le pedimos a ese ahorro, fíjense que ahorrando 1.500 dólares por año, que acá estamos hablando de algo así como 112 dólares por mes, y lo ponemos a trabajar al 7% y volvemos a hacer toda esta experiencia durante 25 años, vamos a tener al final del año 25 110.226 dólares.
De vuelta, si tenemos 15 años de expectativa de sobrevida, esto nos va a dar aproximadamente, tenemos $612. Y si tenemos la suerte de jubilarnos en Uruguay, esos $612 más $355 de jubilación promedio, estamos hablando de que son $1.000. Obviamente que $1.000 no es la panacea, pero es muchísimo mejor de lo que hay hoy en cualquier jubilación de la región de América Latina. Y adicionalmente no tendríamos que hacer un sobreesfuerzo para tratar de adecuar nuestra calidad de vida y nuestros hábitos de consumo a nuestra restricción presupuestaria. Por lo tanto, de aquí surgen dos cuestiones centrales. Uno, que es necesario empezar hoy mismo. Dos, es necesario no solamente tener la disciplina del ahorro, sino también la disciplina de la inversión. Hablemos un poco de bajar a tierra esto en la Argentina. En la Argentina, quien es ahorrista y no es inversor, tiene tres formas de canalizar su ahorro, digamos, ¿no? El primero de ellos es plazo fijo, como inversión tradicional. El segundo de ellos es comprar dólares, como les dije anteriormente, y no ponerlos a trabajar. Y aquellos que tienen la posibilidad de tener un poder adquisitivo un poquito más alto, bueno, están en condiciones de comprar un inmueble y alquilarlo, ¿no? Esas son las tres alternativas tradicionales que conocemos generalmente a lo largo de nuestra historia, digamos, ¿sí? Si replicamos ese ejercicio, por ejemplo, en el año de enero 2002, si nosotros teníamos 5.000 pesos y los poníamos a trabajar, digamos, en un plazo fijo a 30 días y íbamos renovando ese plazo fijo con sus intereses cada 30 días de acá hasta fin del año pasado, hubiéramos obtenido como retorno acumulado lo que está en el gráfico aquí como la línea azul, ¿sí? La línea roja es la inflación acumulada en el medio periodo. Es decir, que hoy tendríamos casi un 50% menos de poder adquisitivo. Si hacíamos el mismo ejercicio, ¿sí? Y en vez de invertir en un plazo fijo, bueno, comprábamos dólares con esos 5.000 pesos y nos quedábamos sentados en los dólares sin ponerlos a trabajar, fíjense que hasta julio del 2019, que es la línea verde, la performance en pesos de los dólares que teníamos, estaba por debajo de la inflación. Es decir que en la Argentina podemos convivir mucho tiempo, muchos años, donde la inflación le gana al dólar, ¿sí? Y por lo tanto, recién con los saltos devaluatorios que tuvimos en los últimos 2 años, recién empezamos a recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido. Y bueno, esto nos permitió conservar y mejorar el poder adquisitivo en la Argentina, pero no en el mundo, porque esos dólares siguen siendo la misma cantidad de dólares y en el mundo, como les mostré, hay inflación también. Y ni que hablar de los inmuebles, ¿no? Donde los inmuebles están en una situación de peor retorno histórico que da un inmueble. Fíjense que este es el retorno anual de un inmueble, que es la línea naranja, ¿sí? Y cuántos años de recupero se necesitan en función de la rentabilidad que da, cuántos años de recupero del capital y de la inversión tengo. Y claramente acá tenemos otro problema, un problema importante, que es justamente digamos, ¿no? El retorno, ¿sí? El retorno fue cayendo estrepitosamente. El retorno anual es del 2%, neto de impuestos está cerca del 1%. Y fíjense que las barras grises aumentan considerablemente, que son los años que necesito de recuperar mi inversión. Por lo tanto, hoy hacer una inversión de esas características es una muy mala idea. Primero, porque la rentabilidad es muy baja. Segundo, porque el riesgo de precio es alto. Tercero, porque la recuperación de la inversión total en función de la renta lleva muchísimos años. Y cuarto, porque es una inversión totalmente ilíquida, ¿sí? Por lo tanto, tampoco, salvo que ustedes tengan un portafolio relativamente muy, muy grande, tampoco parecería ser algo inteligente apostar, no sé, si tuviera $100.000 de ahorro total a la compra de una vivienda, porque los ladrillos son ladrillos. Lo anterior nos invita a pensar de que algo tenemos que hacer y ese algo tiene que ver con la inversión. Y esa inversión creemos desde Inview, que tiene que ser a través del mercado de capitales. Para poder potenciar esta inversión, 4 claves son necesarias. La primera clave es la de derribar los prejuicios, ¿sí? La inversión en bolsa, y menos hoy en día, con la globalización y la tecnología, no es para millonarios, ni mucho menos, ni para un club de gente aristocrática que forma una logia y se reúne en el recinto bursátil. Nada más lejos de la realidad, la revolución de las inversiones y de los brokers llegó, plataformas como la nuestra claramente lo demuestran, y hoy no solamente es posible, digamos, invertir onshore, sino también offshore.
de una manera con barreras muy, muy bajas en términos de acceso a los mercados internacionales. Cuando yo empecé en el mercado de capitales, ingresé como cadete en una sociedad de bolsa reconocida de acá de Argentina, empecé en el año 2002. Créanme que para poder acceder a la banca de inversión de un banco extranjero que me ofrezca inversiones offshore, debería tener al menos 3 millones de dólares para adelante. Si no, ni siquiera me atendían el teléfono. Hoy claramente no es así. A partir de 10.000, 15.000, 20.000 dólares estamos en condiciones de poder abrir una cuenta en un broker de afuera, ¿sí? Armar una estrategia de inversión consistente con la ayuda del asesor y eventualmente ir revisándola periódicamente. La clave 2 es determinar mi perfil de riesgo. Esto parece trillado, pero no lo es. Así como el mercado internacional y el mercado local ofrece una gran cantidad de activos financieros, esos activos financieros tienen riesgos diversos, tienen volatilidad diversa y por lo tanto deben estar, digamos, en nuestra cartera en tanto y en cuanto uno conozca cuál es el perfil de riesgo que tiene, si es un inversor conservador, moderado y agresivo. La primera gran prueba, digamos, para nosotros como inversores, de que realmente lo que tengo en el portafolio es consistente con mi perfil de riesgo, es que mis inversiones me dejen dormir de noche. Si yo pongo la cabeza en la almohada y no puedo dormir de noche, entonces tengo un gran problema y por lo tanto estoy tomando mucho más riesgos del que quiero para mi cartera. La tercera clave a determinar es por cuánto tiempo voy a mantener mis inversiones, ¿sí? Es decir, existen inversiones que necesitan tiempo de maduración, necesitan un horizonte temporal relativamente largo y tratar de, lo que decimos los economistas que nos dedicamos a las inversiones, hacer timing del mercado es muy difícil. ¿Qué es el timing del mercado? Bueno, pensar de que yo me voy a anticipar permanentemente a cuándo va a subir un activo y por eso lo voy a comprar con anticipación y a cuándo va a comenzar a bajar y por eso lo vendo con anticipación. Es muy difícil hacerlo y es más sano mentalmente y económicamente tener una estrategia de largo plazo. Y la cuarta clave es la diversificación. El ejemplo más claro de esto yo lo tomo de la siguiente manera. La diversificación implica no tener todos los huevos en una misma canasta, porque si esa canasta va en una camioneta donde tiene todos los huevos, esa camioneta agarra un pozo, agarra un bache y se rompen todos los huevos, pierdo toda mi producción, todo mi ahorro, toda mi riqueza. Lo mismo ocurre en los mercados de capitales. Y el ejemplo más claro que encuentro es el del 11 de agosto, las PASO en Argentina del año 2019. Uno podría haber dicho, no, yo espero esas elecciones primarias bastante diversificado, tengo una parte en acciones y una parte en bonos argentinos, pero con distintos niveles de riesgo, de distintos niveles de monedas. Al día siguiente de las elecciones, el mercado cayó 50% en dólares, ya sea bonos o acciones. Era independiente lo que tenía. Entonces, de un día para el otro, perdí el 50% de mi capital. Y cuando habla de diversificación, entonces tiene que ser diversificación no solamente por categoría de inversión, sino por geografía. No puedo tener todo de un país por más de que tenga bonos y acciones, ¿sí? Por ahí que sea un riesgo privado y público. Evidentemente, en los países emergentes, sobre todo en países tan vulnerables como los nuestros, bueno, hay un riesgo sistémico que atraviesa todos los activos financieros en su conjunto. Considerando esto, vamos a entender en qué invertir. ¿En qué podemos invertir a través de Invio? En Invio tenemos la exposición, como yo les dije, onshore, lo que ofrece nuestro mercado de valores, y la exposición offshore, lo que nos ofrece Wall Street. Dentro de lo que es el mercado onshore, el mercado se divide en dos grandes grupos, lo que se denomina renta fija por un lado y renta variable por el otro. La renta fija, como su nombre lo indica, es una inversión que me va a pagar algo fijo. Y eso que me va a pagar algo fijo es un bono que puede ser emitido por el Estado nacional, provincial o municipal, en ese caso es un bono público, soberano o subsoberano, y si ese bono es emitido por una empresa se lo denomina obligación negociable. ¿Por qué decimos renta fija? Porque cuando se emite ese instrumento, en los términos y condiciones en el prospecto de esa emisión nos va a decir cuándo nos va a devolver el dinero, a qué fecha, en qué moneda, cómo lo va a devolver, ¿sí? Si en varias cuotas o una cuota de capital,
y cuánto interés me va a pagar y con qué frecuencia. Tratemos de abstraernos, digamos, de lo que pasa en Argentina, de esto de un default de la deuda recurrente cada 10 años, pero así funciona el mundo de la renta fija en el mundo. Al ser una renta fija, al ser algo que yo conozco con anticipación, cuál es el flujo de esa inversión y cuánto me va a pagar, tiene menos riesgo que lo que se denomina renta variable. La renta variable, hablando mal y pronto, es la inversión en acciones, ya sea en el mercado local a través de acciones domésticas o CDRs. Cuando uno invierte en acciones, los CDRs son certificados de acciones que representan compañías del exterior y por lo tanto puedo comprar y vender en pesos esos instrumentos con una liquidez bastante atractiva, y lo que estoy haciendo es saliendo del riesgo argentino, ¿sí? Estoy invirtiendo en el CDR de Apple, CDR de Microsoft, CDR de Tesla. Entonces lo que yo hago es apostar a que a esas empresas le vaya bien en sus negocios. Justamente ese es el concepto central de renta variable. No sé a priori si me va a ir bien o mal con esa inversión, no sé a priori cuánto voy a ganar o si voy a ganar, por eso es variable. Ahora, si yo invierto ahí y me va bien, digamos, y a la compañía que yo aposté le va bien, es muy probable que esos mejores negocios que tiene de su actividad ordinaria se reflejen en el precio de la acción, digamos, ¿no? Entonces, como primer fuente de ingreso o fuente de valorización de mi ahorro que tiene la renta variable, encuentro a el precio del activo financiero que estoy invirtiendo. Pero también la renta variable tiene una segunda fuente de apreciación del ahorro, que es los dividendos. Si una empresa decide pagar dividendos a sus accionistas, ¿por qué? Porque va juntando mucho dinero de sus operaciones y decide distribuir pagos, ¿sí? Para hacerle o darle señales a sus accionistas, también tengo una segunda fuente de ingreso potencial. Por lo tanto, la renta variable, si bien no sé cuánto voy a cobrar a priori, si voy a ganar o perder, tiene dos fuentes principales. El precio de la acción por un lado y la, digamos, la renta que vienen de los dividendos por el otro, cuando se trata de empresas que pagan dividendos. Adicionalmente, en InView tenemos varias opciones que tienen que ver básicamente con no solamente la inversión en lo que es acciones, bonos y CDRs, sino también el primer paso, que es lo que muchos quieren y buscan hoy en este momento, que es el dólar, ¿sí? En Argentina tenemos, obviamente, restricciones de acceso al mercado único y libre de cambios, y por lo tanto no podemos comprar todos los dólares que queramos, aun cuando tenemos esos pesos. Y esos pesos están expuestos también a la inflación y a una eventual devaluación. Por lo tanto, hemos creado esta solución que se llama el dólar MEP en un clic, que es justamente haciendo clic aquí, nosotros mediante el uso de los bonos soberanos y obviamente dentro del cumplimiento legal de cualquier operación cambiaria en la bolsa que implica comprar un bono con pesos, esperar el parking correspondiente, que en este caso es un día hábil, y venderlo al día siguiente en dólares, puedo hacerme de dólares ilimitadamente y, digamos, sin restricción alguna. Y lo que es mejor aún, hoy el precio del dólar MEP, que es este dólar que tenemos a través de InView, está incluso más barato que comprar esos 200 dólares que me permite el mercado de cambios oficial, que se denomina atesoramiento y que tiene dos impuestos. Uno, la percepción del impuesto solidario del 30% y la otra, el anticipo del impuesto a las ganancias por el 35%. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una de las primeras soluciones que ofrecemos a aquellos que quieren, digamos, de alguna manera proteger sus ahorros en pesos. La segunda alternativa que ofrecemos dentro del mercado local es justamente la alternativa de los bonos. Obviamente que los bonos hoy están cotizando a precios muy bajos, y esto tiene que ver básicamente con la expectativa que tienen los inversores respecto a la política económica del país, o cuál es la capacidad del país de recuperarse de la pandemia y al mismo tiempo de ir, digamos, solucionando sus desequilibrios macroeconómicos recurrentes que tenemos siempre. Y bueno, los precios hablan por sí solos. Hoy los bonos están cotizando a una paridad entre el 30 y el 35% y claramente, digamos, bueno, encuentran muchos límites para tener algún driver alcista de corto plazo.
Lo interesante de los bonos es que también no solamente tenemos bonos en dólares, sino que tenemos bonos en pesos ajustados por la inflación que han venido teniendo una performance muy, muy aceptable, considerando que en la Argentina hay una aceleración de la inflación. Por lo tanto, esto nos está cubriendo y al mismo tiempo nos permite tener una renta real positiva. Esto quiere decir que digamos, mi capital tiene, digamos, una protección contra el dólar, contra la inflación, y adicionalmente me da un interés arriba de la inflación. La misma lógica es para las acciones argentinas, digamos, hoy en día, ¿sí? Las acciones argentinas básicamente también padecen lo que es este riesgo sistemático o sistémico que yo les dije anteriormente, digamos, ¿no? Aun cuando son empresas de muy buena calidad, siempre operan dentro del entorno de la Argentina principalmente, y vemos que el índice Merval, el índice más importante a nivel local, ¿sí? Está cotizando aproximadamente a $315. Estos $315 es exactamente el valor, incluso menos, que tenían en enero del año 2000. Por lo tanto, cuando el mercado de acciones cotiza cerca de los $300 o menos, ha sido históricamente una muy buena oportunidad de compra. De todas formas, dos cuestiones centrales acá. En primer lugar, los rendimientos pasados no garantizan rendimiento futuro. Es decir que, por más de que la historia lo diga, no podemos determinarlo con 100% de probabilidad de que es probable que alguien que invierta hoy en el Merval, después de un tiempo pueda ganar dinero. Y la segunda condición importante o requisito importante tiene que ver con lo que dije anteriormente. Para muchos perfiles de inversor, las acciones argentinas son demasiado agresivas, demasiado de alto riesgo y difíciles de conciliar el sueño de noche. Por lo tanto, no es un activo que es para cualquiera. Finalmente, el mercado argentino ha podido desarrollar los CDRs, que yo les dije anteriormente. Para entender los CDRs, hay que entender cómo funcionan. Y para entender cómo funcionan, yo les traje acá un ejemplo de Apple. Fíjense, Apple, en este ejemplo que estamos viendo, cada CDR representa lo que les dije, una acción del exterior. Ahora, cada CDR tiene un ratio de conversión respecto a esa acción original que cotiza en los mercados de Estados Unidos. Por ejemplo, Apple, 10 CDRs de Apple, ¿sí?, tienen, digamos, una implicancia de que representan una acción de las que cotiza en el exterior. Fíjense en esta captura de pantalla, cada CDR de Apple valía 1.884 pesos. Si lo multiplico por 10, porque 10 CDRs son equivalentes a una acción de afuera, 18.840 pesos es equivalente a lo que vale una acción de Apple afuera, que está valiendo en torno a $133. Y por lo tanto, teniendo esa relación, digamos, del precio de los CDRs con el ratio de conversión y el precio de la acción afuera, del activo subyacente afuera en dólares, lo puedo combinar y saber a qué precio estoy, digamos, pagando de tipo de cambio para estar invertido en acciones de afuera a través de este vehículo que se opera internamente. Por lo tanto, ahí si ustedes ven sobre el margen derecho, 1.884 por 10, dividido 133,20 me da 141. Esto fue tomado hace unos días. Ese 141 pesos es el dólar implícito de contado con liquidación que conecta el valor de los CDRs acá con el valor de las acciones en dólares afuera. Y para entender mi inversión, cuando yo invierto en CDRs desde la Argentina y diversifico el riesgo argentino, lo que tengo que entender es que es como si estuviera dolarizando esa parte de mi inversión en pesos a este tipo de cambio del contado con liquidación, y después la evolución favorable o desfavorable de esa inversión en dólares dependerá de cómo evoluciona la acción afuera. Eso es la lógica de cómo debo pensar yo mi inversión en CDRs. Debo pensarla de manera dolarizada. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar que el dólar de contado con liquidación suba. De hecho, en octubre del año pasado estuvo en 170 pesos. Pero la acción en dólares que tengo afuera no sube. Y acá me genera un efecto de ingreso positivo en pesos. Pero en realidad en dólares tengo la misma cantidad, ¿sí? Porque la acción en dólares sigue valiendo lo mismo, $133. Al mismo tiempo,
también podría estar pasando que sube el dólar de contado con liquidación, me baja la acción en dólares, pero como subió más el dólar de contado con liqui, yo veo que mis CDR se valorizan en pesos, pero en realidad voy teniendo cada vez menos dólares. Entonces, para no marearse con ese efecto, lo importante es pensar que la parte del portafolio que tengo en CDRs está dolarizada y después voy a seguir la evolución de los activos que compré en función de cómo cotizan afuera. Y esto es interesante también porque de allí surge que no es lo mismo comprar cualquier CDR de cualquier cosa. Debo primero tomar la decisión de comprar un CDR para salir del riesgo argentino, para que mis pesos no tengan ese riesgo cambiario. Pero después, si yo quiero una valorización de mi ahorro en dólares, es importante elegir bien la acción o los CDRs que estoy comprando, ¿sí? De manera tal que ahí necesitamos el apoyo claramente de un asesor. Con esta introducción, yo los invito a romper la inercia y comenzar a invertir si todavía no lo hicieron. Si lo hicieron, ir de a poco. Y acá 3 pasos a seguir, digamos, ¿no? Yo diría 3 y hasta 4. En primer lugar, y lo más elemental que ofrecemos desde Invio como factor diferencial, es que ustedes como inversores, cada vez que avancen con sus inversiones, puedan, digamos, descansar en el conocimiento de su asesor, ¿sí? De manera tal de que su asesor les aconseje, con nuestra ayuda, lógicamente, a detectar oportunidades de inversión lógicas y acordes a su perfil. Pero también nosotros como inversores debemos también avanzar en ciertos criterios, digamos, ¿no? El primer criterio que debemos avanzar es que nosotros también deberíamos interiorizarnos por saber qué pasa con nuestras inversiones y por eso, bueno, si yo compré, por ejemplo, el CDR de Apple, tratar de estar informado cómo vienen las acciones de Apple, cuáles son las noticias y acontecimientos que puedan ir, digamos, haciendo subir o bajar más el precio de sus acciones, etcétera, etcétera. El segundo criterio que debemos adoptar es que debemos capacitarnos, digamos. A pesar de que tenemos la ayuda del asesor, que es muy valiosa, cuanto más informado y más capacitado estemos como inversores, vamos a poder tener primero una mejor interacción con nuestro asesor, vamos a poder también descubrir nuevos vehículos de inversión o nuevos instrumentos o activos que puedan ir con nuestro perfil y que podamos debatir con nuestros asesores y nos va a dar mucho más valor agregado y empatía con nuestras inversiones. Y en tercer lugar, ser disciplinado con nuestra estructura de gastos e ingresos. Generalmente la gente adopta el criterio de cuando cobra un sueldo mensual o tiene un ingreso importante, lo que hace es, bueno, afrontar sus deudas, sus pagos y sus consumos de todo el mes y si al final del mes le queda algo disponible, quizá lo usa para el ahorro, que después lo canaliza a la inversión. Acá hay que romper un poco esa lógica. Si uno tiene ingresos recurrentes, tratar de ser disciplinado, pensar en un target alcanzable de ahorro y separar ese ahorro al principio del mes. ¿Para qué? Para después vivir con el resto de las cosas, del resto de los recursos para atender nuestras deudas, nuestros consumos y eventualmente alguna contingencia, ¿sí? Hay que romper e invertir el orden en el cual pensamos nuestro camino de ahorro-inversión. Finalmente, para concluir la charla y abrir un poquito el espacio a las preguntas y respuestas que les prometí al principio de justamente esta charla. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Hoy en el mundo hay un mundo que avanza a 2 velocidades, un mundo donde un puñado de pequeños países logran una inoculación muy grande de sus sociedades, poblaciones, y que evidentemente es claramente un riesgo, porque mientras gran parte del mundo no pueda disponer de vacunas y no pueda, digamos, avanzar en el mismo sentido, bueno, hay como un loop de que cuestiones de la pandemia se repiten permanentemente, digamos, restricciones a la circulación debilitan las perspectivas del crecimiento económico esperado para este año y obviamente eso tiene un impacto en los mercados, ¿sí? El mundo a 2 velocidades es tanto en el mundo desarrollado, donde Estados Unidos se ha distinguido con Israel respecto a lo que pasa en la Unión Europea, y obviamente después entre el mundo desarrollado y el mundo emergente, donde Latinoamérica está sufriendo fuertemente
todo lo que es el tema de la pandemia. ¿Cuáles son los riesgos entonces en este escenario para delimitar alguna estrategia de inversión? El riesgo 1 es la desigual distribución de vacunas. El riesgo 2 es que si se soluciona el riesgo 1, digamos, y la reapertura de la economía comience a ser un hecho en la mayoría de los países desarrollados, el problema sería, bueno, si va a haber un efecto inflacionario de toda la cantidad de emisión monetaria que hubo, sobre todo Estados Unidos, pero después también le siguió el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo, japonés, etc. El riesgo 3, un enfrentamiento geopolítico donde empiece el mundo occidental a echarle la culpa a la pandemia al mundo oriental, a China principalmente, y eso pueda disrumpir en los mercados. El riesgo 4 netamente de la región que tiene que ver con la política. ¿Sí? Tuvimos elecciones presidenciales en Ecuador, elecciones presidenciales que vamos a tener en Perú, en Chile a final del año, tenemos elecciones legislativas en Argentina y Brasil el año que viene elecciones presidenciales. Y el riesgo 5 netamente argentino, la aceleración inflacionaria que es un hecho, con una tasa de inflación en diciembre del 4%, en enero del 4%, en febrero del 3,2% y en marzo del 4,8%. En los primeros 3 meses del año Argentina acumuló una inflación del 13%. Claramente nos encaminamos de base y de piso a una inflación del 40%, y esto puede generar mucha más inestabilidad sobre la recuperación económica y sobre el dólar en Argentina. Y aquí algunos ejemplos de portafolios para el mercado local, ¿sí? Con un mix entre lo que es bonos ajustados por la inflación, alguna que otra acción argentina y muchos CDRs en la cartera. Creemos que el escenario de aceleración inflacionaria va a terminar repercutiendo sobre el tipo de cambio libre e implícito, el de contado con liquidación, y por lo tanto eso puede ser claramente un limitante para los activos locales, no así para los CDRs, y acá está dividido entre un perfil conservador y uno moderado, hay 4 CDRs de cada lado, ¿sí? Para quienes quieren, digamos, también indagar la alternativa offshore, mismo dentro de la app de InView, tienen ahí un banner donde pueden solicitar la apertura de su cuenta offshore. Nosotros lo hacemos a través de IBKR, ¿sí? Interactive Brokers, y ahí se abre un mundo de posibilidades muchísimo más amplio de oferta, ¿sí? Y de la capacidad de poder ir alocando, digamos, instrumentos mucho más alineados a su perfil con un mix entre lo que son los ETFs, que son fondos que cotizan en el mercado, acciones que pagan fuertes dividendos y también acciones tecnológicas que tienen más potencial de crecimiento, pero más riesgo asociado. Como ven, espero haberlos convencido de alguna u otra manera, primero de la necesidad de invertir y ahorrar, ¿sí? Primero ahorrar, después invertir, por supuesto, de por qué hay elementos muy claros de que claramente tenemos que ocuparnos de nuestras finanzas personales y de nuestro patrimonio familiar, ¿sí? Y de que hoy tenemos la ventaja de que la globalización y la tecnología nos trae un producto como InView, con asesores altamente calificados, ¿sí? Cuyas barreras de entrada para armar carteras de inversión es realmente muy, muy baja, y que claramente tenemos todos esos atributos a favor para tomar muy buenas decisiones de inversión de la mano de justamente gente que los pueda guiar, asesorar, y obviamente que está muy comprometida con InView y nosotros muy comprometidos con ellos. Así que muchas gracias por prestar atención. Fueron 35 minutos de reloj esta charla, al menos de mi parte. Y ahora los invito sí a abrir las preguntas, ya sea a través del chat o a través de la apertura del micrófono. Por favor, no sean tímidos. Cualquier pregunta es importante y como siempre les digo, muchas gracias y estamos a su disposición. Pueden preguntar acá.
Bueno, acá pregunten sin ningún tipo de problema. Bueno, Jorge primero agradece la charla. Muchas gracias, Jorge, por asistir. Claudio pregunta, ¿cuánto será el monto mínimo en pesos y en dólares para empezar? No tenemos un monto mínimo para empezar, Claudio. Realmente nos gustaría, digamos, que cada uno pueda, digamos, empezar con un monto en el que se sienta cómodo como para hacer una prueba de su estrategia de inversión. Mi impresión es que para montos de 50.000, 100.000 pesos para abajo, les recomiendo comenzar con la parte onshore y después para montos más grandes, alguien que tiene un ahorro en dólares más grandes, podría comenzar a indagar la alternativa del offshore, digamos, pero no hay explícitamente un monto mínimo para comenzar, así que animarse eso no debería ser un condicionante. Néstor me agradece la charla, muy clara, muchas gracias Néstor. Fátima nos pregunta, yo comencé, o nos dice, ¿no? Yo comencé hace poco a usar y estoy comprando el dólar MEP, pero para primero ahorrar y luego invertir afuera. Me parece una excelente decisión, Fátima. También es una experiencia de usuario interesante que usen el ahorro, el botón del dólar MEP, que se animen y que en definitiva puedan lograr un stock de dólares para comenzar a invertir. De vuelta, vamos también estamos pensando desde Invio agregar funcionalidades para que ustedes puedan en algún momento invertir esos dólares que surgen del dólar MEP de una manera fácil, pero es un buen comienzo, Fátima, así que cualquier cosa puedes preguntarle a tu asesor qué alternativas de inversión por ahí van más alineadas a tu perfil. Natalia. Natalia me pregunta y me hace recordar también si puedo contar qué CDRs pagan dividendos y qué industrias recomiendo. Una muy buena aclaración de los CDRs es que como yo invierto en un instrumento en pesos, pero que tiene, digamos, el respaldo del instrumento en dólares, que es el activo subyacente, como vimos en el caso de Apple, si Apple paga dividendos en el exterior, yo como tenedor del CDR también tengo derecho a cobrar esos dividendos, ¿sí? Y por lo tanto, esos dividendos, cuando los distribuya Apple, a mí me van a entrar en dólares a mi, digamos, cuenta comitente. Por lo tanto, un ejemplo, si Apple paga en un trimestre $1 por acción afuera, ¿sí? Y yo tengo 10 CDRs de Apple, a mí como 10 CDRs de Apple representan una acción de Apple, a mí me corresponde cobrar $1 que se me va a ver acreditado en mi cuenta comitente. Y así con todas las empresas que efectivamente distribuyan distribuyan dividendos. Ahora bien, ¿qué industrias recomiendo? Depende del perfil de riesgo. Yo creo que aquellos que quieren dividendos y que les gustan los dividendos y no correr tanto riesgo en una primera instancia, hay laboratorios que pagan muy buenos dividendos. Todo lo que es el sector de consumo básico también. Coca-Cola es un ejemplo, paga un dividendo de casi el 3% anual. El laboratorio Pfizer, el CDR, la empresa paga un dividendo del 4%, digamos, anual en dólares. Por lo tanto, para aquellos que quieren sectores que son más defensivos, consumo masivo y, digamos, consumo de farma o laboratorio. Para aquellos que tienen perfiles de riesgo más agresivos, bueno, ahí no hay que fijarse tanto en empresas que paguen dividendos, sino más bien ir a tecnológicas que tienen más potencial de crecimiento y ahí puede ser desde las más conocidas, que son las Big Tech, ¿sí?, a las más, si se quiere, volátiles, que son empresas de semiconductores, que son las que producen los chips para todos los dispositivos, como AMD, Nvidia, entre otras. Joana, bueno, nos agradece la charla, gracias a vos, Joana, por empezar. Para una cuenta, Daniel me pregunta si para una cuenta que se abre para Interactive Brokers a partir de los $10.000, sí, me parece lógico poner 3.000 en un ETF que se llama el PFF, que funciona como un instrumento de renta fija que es de acciones preferidas y que paga un dividendo del 30%, perdón, del 5% anual. Si me parece coherente, sí, me parece coherente.
sobre todo si tiene un perfil de riesgo conservador a moderado, digamos, ¿no? Exponer la cartera a un instrumento que te paga renta frecuentemente del 5% anual, cuando en el mundo las tasas de interés son el 1,5% anual, es atractivo y me parece, digamos, un porcentaje lógico, Daniel. Nahuel me pregunta qué perspectivas veo con los bonos en dólares en Argentina. ¿Son más recomendables que los ajustados por inflación? Creo que ahí hay como un trade-off, ¿sí? El más, digamos, el más especulativo podría buscar aprovecharse de las paridades bajas que tienen los bonos en dólares, apostando a un driver político más que económico, ¿sí? Las elecciones de medio término en Argentina van a tener una fuerte influencia en el andar de los activos financieros. Entonces, si la estrategia es buscar alguna recapitalización en base a esto, podría ser una alternativa. Ahora, si hay un driver político que motiva un cambio de expectativa, yo veo más upside en las acciones que en los bonos, digamos, ¿sí? Ahora, si alguien está buscando cobertura en la inflación y prevé que el tipo de cambio va a estar relativamente estable, al menos durante la cosecha gruesa, que es ahora abril, mayo, junio, entonces los ajustables por inflación deberían ser los de mayor exposición dentro de ese portafolio. Agustina pregunta cómo interpretar la cotización de los bonos. Muy buena charla, gracias. Bueno, Agustina, un bono cotiza en función de la certidumbre que tenga el inversor o el mundo inversor de acuerdo a que va a poder pagar en tiempo y forma al emisor lo que se digamos, se comprometió en su momento. Es decir, de que haya suficiente capacidad de pago para justamente poder cobrar la renta y la amortización en tiempo y forma. Hoy hay una desconfianza total en la Argentina y para colmo no hay bonos que paguen cupones de interés altos en el corto plazo. Por lo tanto, eso desalienta, digamos, también una inversión más que nada especulativa. Por lo tanto, yo diría que para que los bonos comiencen a traccionar tiene que haber algún atisbo de confianza o cambio de modelo económico y eso de vuelta puede ser motivado, ¿no?, por un driver político, al menos de corto plazo, con las elecciones de medio término. Y Fátima me pregunta si se puede invertir en Inbio a largo plazo. Por supuesto, Fátima, nosotros tenemos la posibilidad de que a través de nuestra plataforma de inversiones puedan abrir una cuenta tanto a nivel local como a nivel internacional. Y en esos dos niveles de cuentas armar estrategias de inversión de largo plazo. Le damos a los asesores todas las herramientas necesarias para que puedan, digamos, ayudar a todos ustedes como inversores a generar valor a su cartera y a su ahorro de largo plazo. Así que, por lo tanto, la respuesta es sí. La respuesta es tranquilamente se puede armar una estrategia de inversión pensando en el largo plazo y tranquilamente podés descansar o en nuestro departamento de research o en InView para que justamente puedan tener, digamos, el mejor de los asesoramientos. Jorge me pregunta si al abrir una cuenta en IBKR, al momento de operar, se opera por la app de InView o en la página de IBKR. Estamos a poquitos días de que ustedes puedan canalizar a través de la app de InView su orden en Interactive Broker, ¿sí? Eso es lo que se llama la funcionalidad DMA. Por el momento, la experiencia es, mandan un mail al contact center a través de su asesor o mismo el cliente y ahí nuestra mesa de operaciones le opera los instrumentos, digamos, que tienen intenciones de invertir y diversificar su ahorro. Pero ya faltan muy poquitos días para que puedan canalizarlo justamente todo a través de nuestra app de InView y ahí en nuestra app de InView van a tener la sincronización y la integración de lo que es su cuenta onshore y su cuenta offshore. De esa manera, siempre dentro del entorno InView, con la mejor tecnología y el mejor de los asesoramientos, van a poder administrar muy fácilmente sus inversiones. Claudio me pregunta si los asesores están comprometidos con nuestro movimiento de dinero o solo asesora de manera desinteresada. Claudio, los asesores están, digamos, comprometidos con que a su cliente le vaya bien, ¿sí? Ellos asesoran, ellos les
ponen a disposición las mejores carteras de inversión y activos, y siempre la decisión final es de ustedes como cliente, ¿sí? Es decir, acá no hay, digamos, doble interés, ¿sí? El asesor gana si a ustedes les va bien en su cartera y si ustedes pueden armar una cartera de inversión de largo plazo y su capital crecer. Es decir, que ustedes van a ser los que, en definitiva, van a autorizar y van a ejecutar las operaciones sugeridas por el asesor, siempre y cuando crean que son una buena inversión y que están alineadas a su perfil. Jorge me pregunta si las operaciones son con costo o solo se cobra una comisión anual. En el mercado local son con costos, ¿sí? Hay una estructura de comisión que va desde el 0,90% hasta el 0,3%. Eso depende del el capital y el patrimonio que tenga la cuenta. Y en lo que es en el exterior es solamente un fee anual en base al AUM, decimos nosotros, en base a la posición y la tenencia que tiene esa cuenta, y eso implica el único gasto o el único costo anual, ¿sí? Con eso ustedes pueden hacer la cantidad de operaciones que quieren sin pagar por operación. Así que esto es algo que también está siendo, digamos, en este momento, digamos, bonificado por parte de InView, de manera tal de que ustedes logren una adopción rápida de las cuentas de Interactive Brokers. No sé si tienen acá alguna pregunta más. Por ahora no hay bonificaciones para empleados de Galicia, digamos. Los que si no saben, Inviu es una plataforma de inversiones cuyo principal accionista es el Grupo Financiero Galicia, pero somos independientes en la toma de decisiones, en el andar de nuestros negocios, y eventualmente, por ahora no tenemos ningún esquema diferencial de comisiones, pero creo que el valor que agregamos desde todo punto de vista y del diferencial de tener asesores a disposición, de tener una integración onshore, offshore, y de tener, digamos, todos los canales de research abiertos, bueno, pueden marcar la diferencia en cuanto a la calidad del producto que nosotros brindamos y que creemos, digamos, que para una relación de largo plazo como la que buscamos con nuestros clientes y con nuestros asesores, lógicamente, el tema del pricing o el tema de las comisiones va a ser anecdótico seguramente, ¿sí? Es un tema donde, si bien importa, y sé que importa porque hace mucho estoy en el mercado, creo que todo lo demás sopesa cualquier costo, que es muy competitivo e incluso más respecto a lo que hoy ofrece la industria a nivel general. Muchas gracias, Jorge. Eh, bueno, Claudio me dice, tuve mucho tiempo un capital en un fondo FIMA, pero no obtuve ningún rendimiento. Bueno, a ver, como dije anteriormente, retornos pasados no garantizan retornos futuros, eso en primer lugar. Si el fondo estuvo, digamos, invertido o invierte en activos argentinos, pasa el déjà vu de la Argentina de siempre, Claudio, que es que fíjate que hoy el Merval vale $315 y en enero del 2000, año 2000, 21 años casi, 21 años atrás valía $400. Por lo tanto, digamos, una persona que solamente compró un fondo vinculado al Merval y lo tuvo por 20 años no ganó nada, no solo que no ganó, sino que perdió en dólares y en poder adquisitivo. Por eso pensamos, ¿sí? Por eso pensamos que alternativas como la de Inviu, de tener algo más personalizado mediante sus asesores o mediante nuestro equipo, digamos, con una constante revisión de carteras, puede, digamos, potenciar mucho sus inversiones de largo plazo, ¿sí? Y además, la enseñanza, Claudio, que te debes llevar es la necesidad de diversificación, ¿sí? Por eso hoy, de cada 10 pesos que se negocian en acciones en la Argentina, 7 se hacen con CDRs, ¿sí? Esa es la diversificación más clara que estamos viendo hoy en el mercado.
Buenísimo, Claudio. Bueno, gracias Natalia por los comentarios. Bueno, creo que siendo las 4:57 casi en mi reloj, y cumpliendo un poquito con el cronograma y con la expectativa que teníamos de este webinar, bueno, de 1 hora de duración, pudimos acaparar un poco todos los temas que nos propusimos. Muy interesantes las preguntas que me han hecho, incluso me alegra esta activa participación que han tenido todos. Ojalá que este sea el inicio de una relación de largo plazo entre InView y ustedes, y por supuesto cualquier cosa, estamos para ayudarlo nosotros, los asesores, y cualquier, digamos, recurso de InView. Así que muchísimas gracias y esperemos reencontrarnos pronto.